El abismo que ni la ciencia puede encarar. El portal al infierno azul. El fondo del mar es el único lugar en la Tierra donde el ser humano puede estar rodeado de vida y muerte al mismo tiempo. A 11.000 metros bajo la superficie, el mundo cambia. El oxígeno se vuelve inútil. La luz del sol no existe y las leyes conocidas de la física comienzan a fallar. Es aquí donde empieza nuestro descenso. No en busca de paisajes hermosos, sino de respuestas que la ciencia nunca tuvo el coraje de dar. La fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico, es el punto más profundo de la corteza terrestre. Pero lo que oculta va mucho más allá de la profundidad. Científicos han encontrado elementos que no existen en ningún otro lugar del planeta. Organismos que brillan sin motivo alguno y señales captadas por sonares que no coinciden con ningún animal conocido. Y nadie sabe explicar por qué. En el año 2016, un sonido registrado en las profundidades de la fosa de las Marianas hizo que un laboratorio militar estadounidense suspendiera operaciones de prueba por seguridad. El sonido fue clasificado como orgánico, pero no se identificó ninguna criatura capaz de emitirlo. Ese evento fue archivado discretamente, pero nosotros encontramos los datos. ¿Crees que ya has visto todo lo que el mar puede esconder? Estás a punto de ser tragado por una realidad donde el fondo del océano es más alienígena que Marte. Vamos a descender, y por cada 1000 metros cruzaremos un límite. Presión, oscuridad, estructura, vida, memoria. Al final del trayecto, algo que puede cambiarlo todo. Vas a entender por qué la mayoría de los buzos profesionales no aceptan bajar más allá de 11.000 metros, ni siquiera con sondas. ¿Por qué la Marina estadounidense limita la divulgación de los datos geológicos de esta región? ¿Y por qué algunas personas creen que la fosa no es natural, no es una depresión geológica? ¿Sería entonces un agujero excavado? Los investigadores que descendieron con la sonda Deep Sea Challenger junto a James Cameron en el año 2012 relataron que la cámara se bloqueó en un punto donde no debería haber nada. Al revisar las imágenes, encontraron una estructura que refleja la luz de forma geométrica, algo metálico, quizá angular. Pero ese fragmento de la grabación nunca fue publicado. Algunos afirman que el punto más profundo de la Tierra guarda el verdadero mapa de la tectónica global. Otros dicen que es la cicatriz de un impacto cósmico de millones de años. Pero hay quienes van más allá. Para ciertos grupos secretos, el fondo de la fosa de las Marianas es la puerta de entrada a una zona prohibida de la Tierra. Un umbral entre el mundo físico y algo más. Lo más perturbador, diversas criaturas recolectadas en misiones científicas en esta región poseen genes que no aparecen en ninguna otra forma de vida conocida. Son llamadas informalmente X-Life, vidas cruzadas, posibles descendientes de organismos extraterrestres o vestigios de un pasado completamente borrado de la historia terrestre. Si crees que el fondo del mar es solo un lugar oscuro y lleno de peces extraños, estás atrapado en la superficie. Y en este video vamos a destrozar la superficie. Vamos hasta el punto donde la Tierra se niega a ser comprendida. Prepárate para entrar en un mundo donde nada es predecible y donde cada metro más profundo puede ser el último. Así que abróchate el cinturón, contén la respiración y mantén los ojos abiertos, porque lo que viene ahora va a desafiar tu visión de la realidad. Donde muere la luz y el mundo comienza de nuevo. Por debajo de los 1000 metros de profundidad, entramos en la llamada zona afótica, un abismo sin luz solar donde la oscuridad es eterna. Pero lo que sorprende a los científicos no es la ausencia de luz, es el hecho de que haya vida. Y no cualquier vida. Estamos hablando de organismos que brillan con patrones matemáticos, como si emitieran códigos de comunicación.
La bioluminiscencia aquí no sirve solamente para cazar o defenderse. Algunos patrones parpadean en frecuencias regulares, como señales. En los últimos 15 años, oceanógrafos han registrado al menos 5 tipos de pulsos bioluminiscentes con estructuras similares a lenguajes artificiales. ¿Serán defensas? ¿Llamados? Ecos de algo más inteligente que vive debajo. El sumergible japonés Shinkai 6500 detectó en el año 2009 una formación de columnas perfectamente alineadas a casi 9.000 metros de profundidad. Las imágenes fueron clasificadas rápidamente como anomalías naturales. Pero ingenieros civiles que analizaron las imágenes notaron patrones simétricos y ángulos rectos. Nada allí parecía natural. Cada vez que una expedición intenta explorar más profundamente, ocurre algo extraño. Las sondas se bloquean. Los sistemas de navegación se comportan de forma errática. En una misión de la NOAA en el año 2014, las coordenadas del GPS se desincronizaron durante 37 segundos, como si un campo desconocido hubiera interferido con los instrumentos. Y eso solo ocurre allí. Existe una hipótesis poco divulgada llamada síndrome de profundidad oculta. Algunos buceadores han reportado alucinaciones vívidas, voces y sensaciones de ser observados al alcanzar ciertos niveles de la fosa. Los médicos dicen que es un efecto de la presión, pero los relatos son idénticos entre personas que no se conocen en épocas diferentes. ¿Realmente sería psicológico? Ahora presta atención, los registros sísmicos indican que la fosa de las Marianas emite vibraciones en un patrón repetitivo cada 18 meses. Un sonido profundo, subterráneo, como el golpeteo de un tambor gigante. El patrón es tan preciso que ha sido comparado con un marcapasos tectónico. Pero ¿por qué la Tierra latiría con ritmo? ¿Y quién estaría marcando ese compás? Investigadores rusos, antes de la disolución de la URSS, intentaron mapear esas vibraciones y sugirieron que la fosa podría ser una falla artificial, una estructura creada por algo en el pasado remoto. Sus informes fueron confiscados y desaparecieron tras la década de los 90. Solo quedaron notas fragmentadas y testimonios de ex-científicos con miedo de hablar. En el año 2022, una sonda experimental con cámara térmica fue enviada a 10.000 metros. Al tocar el fondo, registró un pico de calor inesperado, como si hubiera allí una fuente térmica o una estructura que genera calor. Eso jamás fue explicado. Técnicamente, todo debería estar helado. Pero algo debajo del fondo parece estar activo. Algunos oceanógrafos se refieren a la zona final de la fosa como la pared invisible. Esto se debe a que, incluso con las tecnologías más avanzadas, las imágenes se vuelven borrosas, los sensores se confunden y las señales de radio pierden alcance. Hay quienes dicen que es solo interferencia natural, pero también hay quienes defienden que estamos llegando cerca de algo que nos fue prohibido encontrar. ¿Y si, en el fondo de la fosa, hubiera algo que no debería estar allí? ¿Una cápsula, un portal o una evidencia de que no somos los primeros habitantes conscientes del planeta? Porque cuanto más descendemos, más la Tierra deja de parecer un planeta y comienza a parecer una construcción. La máquina silenciosa del fondo del mundo. Cuando James Cameron descendió solo a la fosa en el año 2012, no llevó solo cámaras, llevó sensores, sondas y un plan de mapeo digital de última generación. Pero parte de los datos nunca fue hecha pública. El motivo oficial: inestabilidad magnética. El motivo real: durante el descenso se captó una señal proveniente del fondo, con una frecuencia nunca antes registrada en la Tierra. Esa señal duró 23 segundos. No era natural, no era marina, no era ruido aleatorio.
era rítmica, armónica y artificial. Cameron, al regresar a la superficie, describió el sonido como algo proveniente de una máquina que ha estado viva por mucho más tiempo del que podemos imaginar. Esa frase fue cortada de la mayoría de las entrevistas, pero existe y nosotros la tenemos. En la grabación interna del submarino aparece un ruido metálico en la pista de audio. Pero lo más extraño es lo que la cámara capta en un solo fotograma. Un haz de luz recto, descendiendo desde el techo rocoso de la fosa hasta un punto debajo de la arena. Un haz que se mantiene durante 2 segundos y luego desaparece. El archivo fue etiquetado como interferencia visual, pero el patrón del láser es idéntico al utilizado en sondas militares estadounidenses. ¿Podría haber una base allá abajo? ¿Una estructura construida por humanos o por algo que nos precedió? Diversas teorías sostienen que la fosa de las Marianas podría ser una entrada hacia un núcleo secundario de la Tierra. No el centro geológico, sino un espacio hueco, sellado, con tecnología enterrada, una especie de arca viva enterrada, esperando. En el año 2019, una empresa privada de exploración submarina llamada Abyssal X intentó lanzar una sonda autónoma más allá de los 11.000 metros. La misión fue cancelada. ¿El motivo? El fondo de la fosa comenzó a emitir señales de radar en respuesta, como si hubiera algo allí abajo que estuviera respondiendo a la aproximación. No era un eco, era un patrón. Y lo más extraño, era un patrón que ya había sido detectado antes, en transmisiones espaciales, específicamente en señales recibidas desde la Luna Europa de Júpiter. La similitud entre los dos sonidos es del 93%. Pero, ¿cuál sería la posibilidad de que el fondo de la Tierra se comunicara con el espacio? Empiezas a entender por qué nadie más habla de la fosa de las Marianas en las noticias y por qué grandes empresas que intentaron explorar la región abandonaron los proyectos. Hay algo allá abajo que activa sistemas, que responde, que emite calor, que altera patrones gravitacionales, y todo eso sin hacer ningún movimiento visible. No estamos hablando de mitología. Todos los datos que citamos aquí tienen origen en investigaciones reales, archivos públicos ocultos en bases de datos olvidadas y relatos de científicos que nunca fueron escuchados. El problema es que esta información no encaja en el modelo actual de la realidad, porque si es verdadera, el fondo del mar no es el fin del viaje, es el comienzo. Y ahora llegamos a un punto en el que la pregunta cambia. Ya no es ¿qué hay en el fondo de la fosa? Es ¿por qué la fosa ha estado ocultando esto durante tanto tiempo? ¿Y por qué ahora está empezando a responder? El abismo tiene memoria. En 1997, la NOAA registró uno de los sonidos más extraños jamás captados en el océano, el famoso bloop. Al principio, dijeron que era de origen biológico, pero luego cambiaron la versión. Dijeron que era el sonido de glaciares moviéndose. Solo que hay un detalle que nunca se reveló. El sonido provino de la región exacta de la fosa de las Marianas. Y se repitió varias veces. La frecuencia de ese sonido es lo suficientemente poderosa como para ser captada por micrófonos a miles de kilómetros. Pero hay algo aún más inquietante. El bloop sigue un patrón similar al sonido emitido por algunas ballenas, con una diferencia. Está afinado en una escala armónica desconocida. En otras palabras, suena como un llamado, pero no para los humanos. El investigador que estudió el bloop por primera vez desapareció en una expedición 6 meses después. Su nombre era Michael Decker y trabajaba con bioacústica avanzada. Su barco fue localizado días después, a la deriva. La embarcación estaba intacta,
Pero todos los tripulantes habían desaparecido. No había señales de violencia. No se dio ninguna explicación oficial. Y ese caso fue enterrado bajo secreto militar. Durante una investigación paralela hecha por entusiastas de la tecnología marina, se filtró una grabación. En ella el bloop está acelerado 4 veces. Lo que se escucha es algo que suena exactamente como un lenguaje, con pausas, sílabas y entonación. Muchos lo consideraron un fraude. Pero el origen del audio coincide con los archivos de la NOAA. Entonces, ¿por qué nadie más habla de esto? Un estudio publicado discretamente en 2020 reveló que bajo la corteza oceánica de la fosa hay una bolsa de densidad anormal, como si fuera una caverna o una burbuja, solo que esa burbuja mide más de 300 kilómetros de diámetro y emite ruido, un ruido que se intensifica en patrones cíclicos, como si algo allí estuviera respirando. Los geólogos no saben explicar cómo una estructura así podría existir bajo tanta presión, y mucho menos por qué parece pulsar como si tuviera un ritmo cardíaco. ¿Un planeta vivo? ¿Un guardián dormido? ¿O algo que nunca fue de este mundo? Algunos investigadores han comenzado a referirse a este fenómeno como el corazón abisal, un término informal, casi poético. Pero lo que pocos saben es que la expresión fue usada por primera vez por culturas ancestrales de Filipinas, que creían que el fondo del océano albergaba un ser ancestral que soñaba y que, si despertaba, traería el fin de todas las civilizaciones. La coincidencia entre una leyenda local y un fenómeno geológico reciente es como mínimo incómoda. ¿Y si hubiera una verdad enterrada en esos mitos? ¿Y si estamos, de hecho, escuchando algo que nunca quiso ser oído? La tecnología que hoy usamos para explorar el abismo podría estar despertando cosas que estaban allí mucho antes que nosotros. El problema es, ¿y si ese despertar ya ha comenzado? ¿Y si el bloop fue el primer grito de una entidad que todavía se está levantando? Lenta, invisible, pero consciente. Ya no hay vuelta atrás, porque ahora que escuchamos, ella también nos ha escuchado. Lo que fue enterrado no debería ser descubierto. En archivos olvidados de la CIA, desclasificados en los años 2000, hay una misión listada con el nombre en clave Tridente Negro. El contenido está casi completamente oculto, salvo por una coordenada que lleva directamente a la fosa de las Marianas. El informe menciona actividad geológica inusual y presencia de materiales no identificados. Pero lo que más llama la atención es una palabra: encubrimiento. Encubrimiento es un término utilizado para designar operaciones de camuflaje extremo. Algo que necesita ser ocultado no solo de la población, sino también de la comunidad científica. ¿Por qué la CIA tendría un protocolo de ocultación para un punto perdido en el océano? Y más aún, ¿por qué ese mismo punto presenta alteraciones geomagnéticas inexplicables desde la década de 1970? La respuesta podría estar en una estructura identificada por satélites espías en 1976. Bajo la capa de sedimentos del fondo de la fosa hay un objeto de simetría hexagonal, con dimensiones estimadas de 400 metros. La imagen fue clasificada como anomalía sísmica no investigable, pero ingenieros consultados años después aseguraron: no es roca y no es natural. Ese objeto, según estudios con ecosonda de alta frecuencia, está enterrado bajo una capa de lodo con temperatura más alta que el entorno. Algo ahí debajo emite calor y vibración constante. Los científicos que intentaron teorizar afirman que podría tratarse de un reactor o un mecanismo o una especie de prisión antigua, construida para nunca ser abierta. La cultura babilónica hablaba de abismos sellados con llaves de hierro, donde entidades antiguas fueron enterradas para que no regresaran.
textos hindúes antiguos describen agujeros de oscuridad en el fondo de los océanos, donde la conciencia de los mundos anteriores fue encerrada. ¿Serían alegorías míticas o ecos de un conocimiento ancestral olvidado? En 2003, un submarino chino llegó al límite de profundidad y perdió contacto durante 9 minutos. Al regresar, los sensores mostraban que el submarino se había desplazado lateralmente casi 30 metros, sin ningún registro de propulsión, como si hubiera sido arrastrado o como si la realidad allí funcionara con otras reglas. Este tipo de distorsión espacial solo se reporta en 3 lugares del mundo: la fosa de las Marianas, un cráter sumergido en el mar de Weddell, Antártida, y una formación rocosa sumergida en el Círculo de Fuego del Pacífico. Todos presentan comportamientos de gravedad anómala y distorsión magnética. ¿Coincidencia? ¿O serían los extremos de una red o prisión global? Lo más inquietante es que cada vez que una misión intenta perforar o escanear esta estructura hexagonal, los sistemas fallan. Las imágenes se borran, los datos se corrompen y un sonido grave es captado por los micrófonos. Un sonido que no proviene de la superficie, sino del interior del propio objeto, como si algo estuviera vivo o esperando. Ahora, pregúntate, ¿por qué nunca hemos visto una exploración en vivo de la fosa de las Marianas? ¿Por qué no es un punto turístico virtual como el Everest? La respuesta es simple y brutal, porque algo está ahí abajo, algo que no debe ser despertado ni mostrado, y tal vez algo que ya no esté dormido. Estamos llegando al límite. El próximo paso no es solo físico, es existencial. Porque si vamos demasiado profundo, lo que vamos a encontrar no nos mirará con ojos humanos. El último límite, donde la Tierra esconde su secreto final. A finales de la década de 1980, un grupo selecto de científicos vinculados al proyecto Azorian, la operación ultrasecreta de los Estados Unidos para recuperar tecnología soviética del fondo del mar, reveló de manera informal que existía un segundo propósito oculto en aquella misión. No se trataba solo de espionaje, se trataba de probar una tecnología de excavación extrema en profundidades abisales. El lugar, cerca de la fosa de las Marianas. Uno de los ingenieros involucrados filtró años después que durante las pruebas la broca alcanzó algo que no era roca, sino una superficie lisa con resistencia metálica, cubierta por una sustancia bioluminiscente que reaccionaba al tacto. Fuera lo que fuera, estaba vivo o conectado a algo que lo está. Desde entonces, nadie más ha intentado perforar. Existe una creencia subterránea entre estudiosos, militares y ocultistas de que el fondo de la fosa es un punto de vigilancia, no un agujero, no una cueva, sino un ojo que observa de vuelta, un lugar al que no se debe entrar, porque la entrada es solo de ida. Y hay historias, muchos las mencionan en voz baja. Embarcaciones que nunca regresaron, transmisores que emiten nombres humanos que jamás estuvieron a bordo, ecos de voces en frecuencias submarinas. En el año 2023, un algoritmo de inteligencia artificial probado por DARPA fue alimentado con datos sísmicos de la región de la fosa. El objetivo era predecir microtemblores, pero el resultado fue otro. El sistema generó una serie de imágenes que ningún humano había introducido. Círculos concéntricos con símbolos desconocidos, patrones similares a civilizaciones mesoamericanas y ojos, muchos ojos. El equipo dio por terminado el experimento. Si todo esto parece un guión de película, ¿por qué los gobiernos aún monitorean la zona con satélites espía? ¿Por qué existen zonas de exclusión naval alrededor de la fosa? ¿Y por qué cada intento de crear un documental con acceso irrestricto
es interrumpido por protocolos de seguridad internacional, la respuesta puede estar en algo simple y devastador. La verdad no solo es increíble, es insoportable, porque en el fondo tal vez ya hayamos encontrado lo que existe allá abajo. Tal vez alguien o algo esté dormido bajo kilómetros de presión oceánica. Tal vez el propio planeta sea un envoltorio y lo que protege sea mucho más antiguo que el propio tiempo. Hay quienes dicen que la fosa es el lugar donde fueron aprisionados los dioses caídos, que marca el punto donde el cielo tocó la tierra, no para bendecirla, sino para enterrarla, que todo aquello que no podía coexistir con la humanidad fue arrojado allí. Criaturas, memorias, máquinas, mentes, y que cuando la humanidad excava demasiado profundo, excava su propio final. Y ahora que has llegado al punto más profundo de la Tierra, tal vez entiendas. La oscuridad de allí no es ausencia de luz, es rechazo a la revelación. La fosa no es un lugar para visitar, es una advertencia geológica grabada en el corazón del planeta. No vayas más allá. Aquí termina lo que puedes comprender. Pero si aún deseas descender más, es porque ya has escuchado el llamado. Y ahora, la fosa ya sabe quién eres. Gracias por mirar. YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán.